Bienvenidos y bienvenidas a la jornada de formación en temas de gestión de riesgo. Mi nombre es Rufina González Pérez y hoy estaré acompañándolos en el tema 4.4 que corresponde al plan de contingencia. Recordemos un poco, ya en gestión de riesgo de desastre en la escuela, ya trabajamos el tema del plan de gestión de riesgo de desastre en la escuela, ya vimos los procedimientos operativos estándar, el plan de evacuación y hoy nos reúne el plan de contingencia. Recordemos que el plan de gestión de riesgo de desastre en la escuela cuenta con 3 preguntas fundamentales: ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Y cómo reanudar esto? Ya vimos los procedimientos operativos estándar, ya vimos cómo debemos actuar a través del plan de evacuación en un caso de emergencia y vemos el plan de contingencia en el día de hoy. La planificación de contingencias, hay que entender lo que es un proceso de gestión que analiza los riesgos de desastre y establece acuerdos por adelantado para permitir respuestas oportunas, efectivas y apropiadas, siempre brindando y respondiendo a una seguridad del ser humano, es decir, salvando vidas. El plan de contingencia debe tener acciones organizadas y coordinadas. Debe tener funciones y recursos institucionales, es decir, funciones acorde al contexto donde se encuentre la escuela, procedimientos de información y disposición operativos para actores específicos. Debe estar basado en escenarios de posibles condiciones de emergencia o eventos peligrosos, permitir a los actores claves prever, anticipar y resolver los problemas que pueden surgir durante algún desastre. Y si vemos la imagen, está en la práctica, está en la revisión y está en la actualización. Los planes de contingencia deben ser eso. Esa práctica que deben salir algunos aprendizajes y esos aprendizajes deben llevar a una revisión de ese plan de contingencia y una actualización del plan de contingencia. Entonces, si vemos algo cíclico, el plan de contingencia no es algo que se establece una sola vez y ahí se guardó. Es un documento que debemos siempre estar revisando, ese documento revisar, socializándolo, haciendo todos los procesos de simulacro si corresponde, para poder estar siempre preparado a algún caso de emergencia o desastre o en algún evento peligroso. ¿Por qué y para qué elaborar planes de contingencia en la escuela? Eso es importante realizarnos esa pregunta. ¿Por qué y para qué elaborarlo? Esos planes de contingencia. Esos planes de contingencia es un documento que no solamente queda en papel, eso debe tener acción, debe tener gusto, debe ser socializado con toda la comunidad educativa. Y siempre, señor, ¿por qué es importante un plan de contingencia? Porque la escuela no está exenta de algún peligro, de alguna emergencia, de situación climática o de situación de conflicto armado, en fin. Y es que el plan de contingencia debe permitir y garantizar esos procedimientos para que después de un caso o durante un caso de emergencia tenga ese proceso de reanudar, que los estudiantes puedan reanudar todos sus procesos de aprendizaje, todo su proceso académico. Eso es, el plan de contingencia primero debe garantizar eso. Y de esa manera, el garantizar ese reanudar a la escuela también nos permite cumplir con esa misión de la educación, que es formar al ser humano, acompañarlo en su formación. Pero en ese proceso del acompañamiento en la formación, tenemos que tener claro esa descripción clara de acciones necesarias académicas. Si se presentó un caso de emergencia en una escuela, debemos tener esas acciones. Es que la situación se nos va por 2 meses, 3 meses, fue un día, 2 días. Tenemos que tener acciones académicas. Esas acciones académicas pueden ser para nivelación, por algún tiempo que los niños estuvieron por fuera de la escuela. O podemos tener acciones con los padres de familia. Si ocurre una emergencia, por eso es importante también socializar estos planes de contingencia con toda la comunidad educativa y con toda la comunidad donde se encuentre la escuela. ¿Qué hacer? Es decir, que ese proceso de formación no se paralice, no sea un obstáculo porque llegó la emergencia,
sino que se presentó, y es importante que los padres de familia se presentó a la emergencia, puedan continuar en la casa o puedan continuar en su espacio donde se encuentre la familia. Ese refuerzo, ese acompañamiento o esa nivelación o ese proceso académico que va llevando el estudiante. Entonces, esas acciones deben estar claras en el plan de contingencia. ¿Qué sucede si llega una emergencia? El padre de familia sepa cómo actuar, el docente cómo actuar. Pues que esta emergencia puede ser 2 días, 3 días, un mes. El docente sepa qué vamos a hacer. Tenemos que seguir, porque es que esa es la misión de la educación, no paralizarla. Hay que continuarla, porque es que el paralizarla nos genera varias situaciones, como niños desertores del sistema escolar. Después vienen niños y niñas y adolescentes y jóvenes que se encuentran en esta edad, que por su edad, por este tipo de situaciones de emergencia que se presentan en las escuelas, se retiraron y cuando ya desean regresar a las escuelas por su edad, porque el tiempo fue largo, en fin, ya no pueden ir a las aulas regulares, en fin, entonces necesitamos una educación más acelerada. Son los sistemas de comunicación interna y externa en la colaboración con las autoridades y actores que contribuyan a la recuperación. ¿Y quiénes son esos actores? Tenemos que tener una comunicación con las escuelas, con las secretarías de educación, con la comunidad, padres de familia, que son personas fundamentales en este proceso, los docentes, los directivos docentes, el orientador. Todas estas personas deben tener una comunicación clara cuando se nos presente un caso de emergencia. ¿Cuáles son las asignaciones de los roles para una reanudación de actividades? Tenemos que tener claro y tener visibles estas funciones. El director o directora o rector o rectora, el subdirector o la subdirectora o el coordinador o coordinadora, depende cómo lo llaman en las escuelas, el custodio o el personal de mantenimiento, la secretaría de educación, el personal administrativo, todo el orientador o la psicosocial o el trabajador social, el enfermero o la enfermera y el proceso de alimentación y suministro. Entonces, ¿quién es el primero? El que lidera el equipo de contingencia es el director o directora o rector o rectora. Y él es la persona que toma las decisiones finales y coordina todas las acciones del plan de contingencia. Comunica información importante a padres de familia, a cuidadores, a docentes, a estudiantes, a toda la comunidad. Él es el que va dirigiendo todo el proceso de comunicación y va activando cuál va a ser el proceso a seguir. El subdirector o subdirectora, el coordinador o coordinadora de los establecimientos educativos o las escuelas es crear y coordinar sistemas de ejecución del plan, incluyendo reubicación, registro, comunicación. Es importante que el coordinador tenga presente y actualizar la base de datos de los estudiantes para tener claro cuál es el estudiante que por una situación no regresó al establecimiento educativo y que hay que hacer un seguimiento, una llamada, qué pasó, identificar, informar y formar al personal sobre sus responsabilidades adicionales. Ese proceso de formación está a cargo del subdirector, subdirectora o coordinador. También, ¿cuáles otras funciones que tienen? Asegurar y proporcionar el personal, el equipo y los suministros, las instalaciones, los recursos y los servicios necesarios. Y por último, identificar estrategias para continuar con la enseñanza. Está el custodio y el personal de mantenimiento. Estos son los trabajadores con funcionarios, que son los funcionarios del gobierno local, para determinar cuándo es seguro que los estudiantes y el personal regresen a los edificios y terrenos del escuela y gestionar la restauración de los edificios y terrenos escolares. Aquí el custodio y el personal de mantenimiento debe generar un certificado que indique al director de la escuela que el establecimiento educativo está ya apto para recibir los estudiantes.
¿Por qué? Porque depende de la emergencia o el riesgo que se vivió. La escuela puede vivir en su infraestructura o tener en su infraestructura algunas grietas, algunas alteraciones que puede poner en riesgo la vida de los estudiantes. Entonces, teniendo presente esto, los trabajadores y los funcionarios de las Secretarías de Educación locales deben certificar a la escuela cuando está habilitada la escuela esté apta para recibir a los estudiantes. Sin eso no podemos decir no si ya pueden recibirlo. No. Es importante que personas expertas en el tema no tengan esa certificación. Secretaría y personal administrativo, mantener el inventario y registros esenciales en gestión de materiales, restablecer las funciones administrativas y de mantenimiento, recuperar, recopilar y mantener los datos del personal. Esas bases de datos son fundamentales para hacer el acompañamiento y seguimiento. Los materiales académicos, los materiales pedagógicos, todo eso deben tenerlo presente ellos. Establecer servicios, aquí entramos toda la parte de los orientadores, los enfermeros, enfermeras, los consejeros, los trabajadores sociales. Tienen una función y es de establecer servicios académicos y de apoyo para los estudiantes y el personal de la facultad. Implementar actividades adicionales de respuestas y recuperación de acuerdo con los protocolos establecidos. Y por último está la alimentación y suministro y determinar cómo se renovarán los servicios de transporte y alimentación. Entonces son todos estos los roles, todos los perfiles de todas las personas que nos acompañan en los establecimientos educativos, en las escuelas, y cuáles son sus funciones en la realización y ejecución de unos planes de contingencia. Hay unos pasos a seguir en el plan de contingencia y la activación y reubicación. Están los procesos de alerta, notificación e implementación. Los procesos de alerta es tener presente cuando estamos cerca a un volcán, cuando ellos están en su proceso de activación, cómo va. Todo eso debes tener presente el plan de contingencia, qué hacer. Los recintos de reubicación, tener claro cuáles van a ser esos lugares de reubicación, que son los lugares seguros y que no pongan en riesgo la vida de los estudiantes. Las instalaciones y estrategias alternativas desde lo académicos, instalaciones y que la escuela tuvo algunas afectaciones o puede tener algunas afectaciones, ¿cuáles serían esas estrategias pedagógicas alternativas que pueden tener desde la comunidad educativa? Por eso es importante que el rector, el coordinador o la coordinadora o la orientadora escolar o el trabajador social, padres de familia, todos tengamos claro esto. Archivos de registros vitales y retención, que es todas las bases de datos donde se encuentran los estudiantes y todo el personal administrativo de las escuelas. Archivos de registros vitales y retención, gestión de capital humano, asegurar las instalaciones de la escuela principal, reconstitución, revisión y actualización del plan de contingencia. Es importante, como les dije al inicio, el plan de contingencia es un documento, pero no es un documento para guardar. Es un documento que anualmente hay que estar revisándolo 4, 3 veces y que con el equipo, comité que se tenga de la institución, ir revisándolo. ¿Cómo vamos con el plan de contingencia? ¿Qué hay que actualizar? Mira, revisamos esto, encontramos esto, nos dieron esta sugerencia. Todos esos planes de contingencia es importante tenerlo. Igual que tener presente, importante en el plan de contingencia, todos los componentes y estrategias pedagógicas si se nos presentara una emergencia. Planificación y preparación para las contingencias. Las niñas y niños, tenemos que identificar las niñas y los niños más vulnerables en estos casos de cierre de las escuelas. ¿Cuáles son los más vulnerables? Los niños con discapacidad, las personas adultas. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces eso tenemos que identificarlo. Si tenemos los niños con discapacidad visual, necesitamos todos los documentos o herramientas pedagógicas acorde a ese niño. Que la situación no lo lleve a que se desescolarice o que pierda su proceso académico porque llegó la emergencia y no tuvimos cómo hacerlo.
no pudimos cómo hacerlo atender. Entonces es importante tener la caracterización de la población de los estudiantes que tenemos. ¿Para qué? Para poder tener un plan para accionar si se nos presenta un caso de emergencia. El otro es tener unas bases de datos claras, actualizadas, que a veces encontramos bases de datos de que el niño cuando llegó a preescolar, a primaria, o llegó en transición, o llegó a primero grado de primaria, y no se actualizó y ya el estudiante está en cuarto, y vemos que el estudiante cambió de residencia. Entonces es importante su dirección, los contactos, si vive con su papá, su mamá, si vive con un cuidador, cuál es su número de teléfono, para hacerle seguimiento. Y eso es muy importante tenerlo actualizado. Anualmente, depende de las políticas que tengamos, cada 3 meses, cada 4 meses, mensualmente, actualizar. Porque tenemos que estar preparados porque la emergencia no nos avisa, la emergencia llega. Las situaciones de peligro llegan sin avisar. A veces nos da una alarma interesante, pero a veces no. Entonces tenemos que estar siempre preparados a cualquier peligro, a cualquier riesgo. Y esas bases de datos deben estar actualizadas. Visitar y llamar por teléfono a los hogares en los que los padres, cuidadores, madres, tutores no pueden acudir a la escuela. Entonces eso es importante. Asegurar que existan mecanismos de derivación de niños, niñas y niñas a la escuela. Comunicar ampliamente los planes. Es el de comunicar ampliamente los planes, es socializar los planes desde lo académico, qué lo vamos a hacer, qué se tiene, cuál va a ser la tarea del padre de familia, del docente, de los estudiantes, de los directivos, tenerlo claro. Y eso es previo, es preparación, ese plan de contingencia debe tener eso, esa planificación clara, pero no clara, sino socializarla con toda la comunidad educativa y los líderes de la comunidad. Reuniones a distancia con los órganos de gobierno. Eso es tenerlo en nuestros cronogramas escolares, esas organizaciones, dar a conocer nuestro plan de contingencia que se tiene, que si ocurre tal situaciones, como ellos ya anteriormente nos han dado retroalimentación, tienen que tenerlo, pero también estar siempre en reunión, constante reunión, para mirar cómo va todo el proceso, si hay una nueva actualización, si hay una nueva política, si hay un nuevo riesgo, peligro o alarma que de pronto la escuela no sepa, pero ellos sí. Entonces siempre estar actualizado y tener esa comunicación, esa conexión, esa interrelación con ellos, con todos los organismos gubernamentales. En otro tenemos el enfoque de participación de la comunidad, importantísimo. Tener la comunidad que conozca los planes, de cuál es el plan de comunicación, cuáles los intercambios de información claros que tenemos, cuáles son esas prácticas de aprendizaje positivas en los lugares que vamos a tener. Todo eso debe tenerlo claro la comunidad. Entonces, es tener claro desde la escuela cuáles son esas prácticas de aprendizaje que se deben tener en un momento que deben tener el plan de contingencia. Y la formación del personal. Como les dije anteriormente, es socializar constantemente la formación del personal y hacerlo esos simulacros. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde? Porque en este tipo de ejercicio que se hace en la formación del personal, uno va identificando si esa particularidad de la ruta, de las señalizaciones o de esa contingencia, si nos pasó esto, ya fue interiorizado por la persona. Si vemos que en algún caso los participantes se quedan callados, quedan en silencio, no dicen nada al respecto, eso es una alarma para nosotros, que hay que tener y hay que identificar qué está pasando. No es que no han interiorizado, bueno, tenemos que hacer esto. Y cambiar las dinámicas para la formación. A veces son unas jornadas magistrales, entonces a veces las personas, todos no aprendemos de la misma manera. Entonces tenemos que tener estrategias pedagógicas, diferentes estilos, porque todos tenemos estilos y ritmos de aprendizaje, entonces tenemos que también ir respondiendo a ese proceso de formación del personal. Entonces, estrategia, sea más dinámico, juegos, situaciones, donde ellos más situaciones donde digan, bueno, presento esto y ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es interesante, que la comunidad sepa, los estudiantes sepan, con roles que podamos tener. Entonces, uno ya anda mirando, bueno, tenemos esto y si las personas actuaron acorde a la situación, tú dices,
eso vamos por buen camino, vamos muy bien aquí y podemos ir avanzando en otra situación. Pero sí, no siempre de manera magistral y siempre ir monitoreando. Siempre hay que ir monitoreando cómo va ese proceso de aprendizaje y de interiorización de estos planes de contingencia, estos planes de evacuación que vamos a realizar. Entonces, eso es muy importante. Ir monitoreando si ya está interiorizada en la comunidad o todavía, o hay que revisar qué es lo que está pasando, qué no está ocurriendo. Y en todo, hasta en la comunidad educativa, los estudiantes, los padres, los directivos, los docentes, todo ese ejercicio tenemos que hacerlo. Bueno, y aquí hay unas recomendaciones, unos recursos disponibles para el diseño de planes y preparación escolar a través de enfoques participativos. Entonces aquí les dejo unas herramientas que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Fue un placer compartir en el día de hoy con ustedes todos estos saberes. Nos vemos en la próxima, como siempre aquí disponible a lo que ustedes necesiten. Hasta luego.